Muchachos, empezamos. ¿Sí? Dice, siendo la frecuencia 500 Hz, determinar el elemento simple que en serie con una resistencia de 25 ohm origina a un retraso de la corriente respecto de la tensión de 20 grados. Repetir el problema con un adelanto de 20 grados. Bueno, fíjense, tenemos que la frecuencia, nos están dando la frecuencia 500 Hz y nos están dando el valor de la resistencia. ¿Te quedaste fino? 25. ¿Quedaste fino? Entonces hay que determinar, dice, el elemento simple que en serie con una resistencia. Esto es lo que vamos a tener: la fuente de alterna, la resistencia, y ahí vamos a poner el elemento simple. ¿Qué es lo que es ese elemento simple para el primer caso? ¿Cuál sería el elemento simple para el primer caso? Claro, ¿por qué motivo? Porque nos dice el elemento simple que produce un atraso de 20 grados respecto de la corriente, respecto de la tensión. O sea, me están dando el ángulo phi igual a 20 grados. ¿Está bien? Y el punto B, bueno, el punto B es en adelanto, va a ser el capacitor, hay que averiguar. Yo les resuelvo el inductor y después el capacitor lo hacen de la misma forma. Bueno, a ver cómo lo podemos plantear. Pocos datos hay. R, frecuencia y el ángulo phi. Pero con eso nos basta, más que todo con estos dos. Con estos dos, fíjense que nosotros podemos determinar el diagrama de impedancia. El diagrama de impedancia. ¿Cómo va a estar constituido en este caso? Y va a estar constituido por una R y va a estar constituido por una XL, ¿no es cierto? La suma de los dos me va a dar la impedancia propiamente dicha Z, en donde ahí tengo el ángulo phi. ¿Está? Y fíjense que ahora con R y phi puedo determinar XL. ¿Está bien? Tangente de phi va a ser XL sobre R. Por lo tanto, XL es R por la tangente de phi. ¿Sí? R por la tangente de phi. Bien. Y si tengo XL, ¿puedo calcular L? ¿O no? Que era igual. Como la frecuencia. O sea que es un ejercicio muy simple. Sí, simplemente ubicarse en lo que hay que hacer. Omega, ¿no es cierto? O decimos que XL es 2pi por F por L y despejo el valor de L. XL sobre 2pi F, tengo la frecuencia cómoda. Muy fácil. Bueno, el punto B lo resuelven ustedes de la misma manera. Y el diagrama se llama diagrama de capacitancia. ¿Cómo? Se hace un diagrama también que se llama de capacitancia. Impedancia. Nada más que va hacia abajo. Forma genérica. Se habla de la impedancia, ¿qué es lo que es la impedancia del circuito? Y la impedancia del circuito es la oposición que le hacen los dos elementos en conjunto a la circulación de corriente. Esa sería la impedancia. Que vos pongas un L o que pongas un C acá, un inductor o un capacitor, sigue siendo una impedancia Z. ¿Está? Vamos con el número 4 resuelto. Vamos al número 5. Ya se baja la resistencia de la capacidad. Profe.
La resistencia a la capacitancia iría hacia abajo en el caso del diagrama. Claro, Sí. claro. En el caso B, a ver, ¿qué es lo que cambia en el caso B? En vez de tener XL hacia arriba van a tener XC hacia abajo. Pero el ángulo phi sigue siendo igual, lo van a determinar de la misma manera. Bueno, van a determinar XC. Y con XC, ¿qué van a poder determinar? El valor de C. ¿A qué es igual XC? 1 sobre omega por C, o 2pi por F por C, ¿cierto? Bien. Lo único, siempre hay que tener cuidado con las unidades. ¿Sí? Bien. Bueno, el número 5 nos dice para obtener las constantes, si lo vamos a hacer acá. El Faraday. Faraday. Vamos a hacer acá. Para obtener las constantes R y L de una bobina, R y L de una bobina, se coloca esta en serie con una resistencia patrón, RP, de 10 ohm. Y se miden las caídas de tensión en RP, en la bobina y en el circuito completo. Determinar R y L si los valores obtenidos a la frecuencia de 60 Hz, frecuencia 60 Hz, son B sub RP, la tensión en la resistencia patrón, 20 voltios. B en la bobina, 22,4 voltios, y B total, 36 voltios. Bien, entonces, ¿cuál es la situación planteada? Una bobina real. Entonces, fíjense, esto lo podemos representar, podemos ocupar acá. Podemos hacer lo siguiente. Primero, interpretar la consigna. ¿Qué es lo que tenemos? Y tenemos una bobina, pero una bobina real. Y si es una bobina real, esa bobina, ¿qué partes vamos a considerar si es una bobina real? Una resistencia y una inductancia, ¿cierto? L, una R y una L. Entonces, acá vamos a tener la R y ahí vamos a tener la L. Y después dice que en serie se coloca una resistencia patrón. Okay. Entonces acá tengo RP. Acá tengo la R. Acá tengo la L. Esto que está acá sería la bobina. ¿Está bien? Acá tengo una tensión aplicada con una frecuencia y por acá va a circular una intensidad de corriente I. Esta intensidad de corriente I produce estas caídas de tensión. B sub RP, 20 voltios. Esos 20 voltios son los que vamos a tener acá. La caída de tensión B sub RP. El B de la bobina y la tensión, la caída de tensión en la bobina es esta que está aquí. B de la bobina. Total, ¿no? Y por último, la tensión total. Y la tensión total es la que tengo acá aplicada en la fuente o es la suma de las dos, ¿no? Esta es la tensión total. Que la suma vectorial tiene que ser para... Sí. Estamos hablando de corriente alterna, siempre es suma vectorial. No nos olvidemos eso, ¿sí? Pues el corriente continua, bueno, más fácil, es todo suma y resta, y no hay vectores, no hay nada. Pero cada vez que hablamos de corriente alterna o que hablemos de alguna máquina de corriente alterna, siempre tenemos que hablar de sumas vectoriales. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a agarrar y vamos a analizar, porque esto
La forma de resolver este ejercicio es hacer la interpretación vectorial de esto que me están dando escalar. Porque acá me dicen valores medidos. ¿Qué es lo que es esto? Vinimos con un voltímetro, medimos acá, me dio 20 voltios. Medimos acá con el voltímetro, dio 22,4. Medimos acá o medimos acá, me dio 36 voltios. Esos son los valores. Pero acá yo estoy hablando de corriente alterna y estos tres que están acá, lo tengo que expresar en forma vectorial. Entonces yo debo saber cómo, o me tengo que imaginar esos tres vectores, en qué posición van a estar para poder resolver. ¿Cómo? Determinar el ángulo también. Ahí tenemos que determinar el ángulo. Tenemos que determinar R y L. Eso es lo que hay que determinar. Vamos a tener que trabajar con ángulo, sí, para poder llegar a ese valor. Entonces vamos a decir lo siguiente, miren. Yo voy a hacer lo siguiente, vamos a tomar algo como referencia. Y vamos a tomar como referencia acá, para decir, bueno, a ver, ¿cómo trazo esos vectores tensión? Y yo voy a tomar como referencia la intensidad de corriente porque es lo común que yo tengo acá en este circuito, que está en serie. La corriente es común. Bueno, entonces ahora, en base a eso, voy a determinar, voy a representar estas tres tensiones. B sub RP. ¿Cómo la voy a representar este vector? B sub RP. Paralelo a ella, ¿no? O sea, Misma dirección que la I. en fase con la corriente, ¿cierto? Bien. En fase con la corriente. Entonces acá vamos a representar ahí, pongo vector. Este es vector BRP, cuyo valor eficaz o cuyo módulo, si quieren, el módulo sería el valor eficaz, va a ser de 20 voltios. Bien, ahora tengo que representar el B de la bobina. 22,4 voltios. ¿Sí? Y el B total 36. ¿Cómo represento el B de la bobina? Tiene que estar, si es una bobina, tiene que estar en adelanto con respecto a la corriente. Sí, O sea que yo lo tendría que representar así, sí. con un determinado ángulo. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Está? Pero si lo represento acá, si aplico el método del polígono, bueno, lo traslado y lo represento acá. Lo mismo, ¿no es cierto? Representemos acá este otro vector que va a ser el B de la bobina. B de la bobina. Esto tiene 22,4. Pero ahora, esto yo lo tendría que haber representado con un determinado ángulo, de forma tal que ahora esto ya lo tengo determinado, este vector desde acá hasta acá. ¿Cuánto me tiene que dar si lo hago a escala? Me tiene que dar 36 voltios. ¿Está? Eso me tendría que dar 36 voltios. Entonces, este es el B total. Bueno, entonces analicemos la siguiente situación y con eso ya nos vamos a dar cuenta cuál es el paso a seguir. Porque esto yo me tengo que dar cuenta a través del diagrama, ese diagrama vectorial, cómo voy a llegar a obtener el valor de R y el valor de L. Fíjense ustedes, acá la corriente cuando circule por acá, esa corriente acá va a producir una caída de tensión, ¿verdad? ¿Sí? Y acá va a producir otra caída de tensión. Esta caída de tensión y esta otra, si yo la sumo a las dos caídas de tensiones, ¿qué es lo que me tiene que dar? El B de la bobina. El B de la bobina, ¿no es cierto? Si este que está acá es el B de la bobina,
y yo le digo, a ver, representemos la caída de tensión en la resistencia solamente. ¿Cómo la representaría? Pase con la Pase con la corriente. O sea que esta que está acá va a tener dos componentes. Yo lo descompongo en dos direcciones y esa descomposición me va a dar la caída de tensión en la resistencia y en la inductancia de la bobina. ¿Se entiende? Bien. O sea que acá esta la vamos a descomponer en dos direcciones. ¿Qué es lo que es esta? Y esta es la caída de tensión en la R de la bobina. Y esta otra que está acá es la caída de tensión en la L de la bobina. ¿Sí? Bueno, y aquí es igual la caída de tensión en la R de la bobina y la caída de tensión en la L de la bobina. La B su R de la bobina, aquí es igual, B su R de la bobina. Y por la resistencia. Y por R, ¿no es cierto? Ni más ni menos. La I multiplicado por R. Y la B sub L de la bobina, aquí es igual. La caída de tensión en la inductancia de la bobina. Ahí, debido a... ¿Ah? Y por... Claro. Y por XL. Fíjense que me están dando la frecuencia. Quiere decir que si yo puedo sacar de acá, yo puedo sacar el B sub R de la bobina y la corriente, calculo R. Si yo puedo sacar el B sub L de la bobina y la corriente, puedo despejar XL y por lo tanto determinar L. ¿Qué es lo que me pide? Calcular R y L. ¿Está bien? Bueno, la corriente, ¿la puedo determinar? Con los datos que yo tengo. La intensidad de corriente ahí, ¿la puedo sacar? Sí. ¿Cómo la saco? La voltaje RP. Sobre la caída de tensión RP. Claro, porque tengo el valor de esta caída de tensión y tengo el valor de la resistencia. Claro. Entonces, B su RP, aquí es igual, I multiplicado por RP. Pero la corriente que circula por acá es la misma que circula por acá, es una sola si están en serie. Claro. Entonces vamos calculando, decimos que B su RP es igual a I por la resistencia patrón. Por lo tanto I va a ser igual a B su RP dividido la resistencia patrón. Listo, ya tengo I. Ahora lo único que me queda es determinar la caída de tensión en la bobina y la caída de tensión, la resistencia de la bobina y la caída de tensión debido a la inductancia de la bobina. Bueno, y ahora, y hay que trabajar ahora, ¿sí? Geométricamente, hay que trabajar con la gráfica. Entonces decimos, a ver, ¿qué datos tengo? Tengo este y tengo este. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo averiguar este ángulo? Alfa. ¿Sí? Un triángulo acutángulo, un triángulo que no es rectángulo. ¿Sí? ¿Cómo puedo determinar el valor de alfa? Teorema del seno. Teorema del coseno, por ejemplo. ¿Sí? Claro. ¿Cómo sería el teorema del coseno? ¿Cómo lo aplico acá? B total al cuadrado. B total. ¿Sí? Al cuadrado igual. ¿A qué? B, RP, cuadrado. ¿Qué más? Más. El B de la bobina al cuadrado. ¿Qué más? B. 2 BRP por el B de la bobina por el coseno de alfa. Sí. El ángulo entre estos dos. ¿Está bien? Entonces fíjense, lo tengo. Sí, BRP, lo tengo y lo tengo. ¿Qué es lo que saco ahí? Alfa.
O sea que acá alfa igual, bueno, de ahí lo despejan y sacan el valor de alfa. Bueno, si ya tengo alfa, también puedo saber el valor de beta. Y si ya tengo el valor de beta y tengo este valor de acá, resolución de triángulo rectángulo, ni más ni menos, ¿o no? Entonces, beta, ¿qué va a ser igual? Y va a ser igual a 180 grados menos el valor de alfa que acabo de calcular. ¿Se entiende? Bueno, y ahora calculo B sub R de la bobina. B sub R de la bobina. Y aquí va a ser igual el B sub R de la bobina. Y coseno. Coseno de beta. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejo el adyacente, me va a quedar que va a ser la hipotenusa, el B de la bobina, multiplicado por el coseno, ¿sí?, del ángulo beta. Y ahora saco el B sub L de la bobina. Y el B de la bobina va a ser igual al B de la bobina, nada más que ahora va a ser por el seno del ángulo beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, ya está. Ahora sí, ya está, sacó R. Aquí va a ser igual que al B sub R de la bobina sobre la corriente y el XL, el B sub L de la bobina sobre la corriente, por lo tanto L va a ser igual a XL sobre 2 pi por L. Ahí tengo el valor de L, ahí tengo el valor de L. Ahí queda resuelto el ejercicio. ¿Ah? Bien, o sea que todo esto, a ver, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, que ustedes aprendan cómo, teniendo valores medibles, valores que podemos ir y medir con un instrumento, y a partir de esos valores nos podemos imaginar nosotros qué es lo que pasa, cómo representamos fasorialmente esas tensiones, bueno, y a partir de ahí, bueno, a través de la figura, trabajando geométricamente, podemos determinar lo que nos pedía el ejercicio. Bien.